Franco Laporta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Estamos festejando hoy una nueva vigilia del Bicentenario de la Patria. ¿Cómo organizaron esto? Bien, ¿Están la con verdad los que concejales? sí, una organización que llevaron adelante un grupo de compañeros con distintas agrupaciones políticas que decidieron ya hace un tiempo organizar en una jornada completa que arrancó desde hoy a la mañana y que va a tener, por supuesto, la vigilia esperando el Bicentenario de la Independencia de la Patria, con distintas actividades. En el día hubo una feria artesanal, de exposiciones de distintas artesanías que cada uno puede hacer, hubo eventos deportivos, hubo eventos culturales, ahora estamos llevando adelante un fogón, como escucharás de fondo, hay gente llevando adelante actividades que tienen que ver con la cultura folclórica de la Argentina, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con volver claramente a lo que fue el principio de nuestra independencia y poner en valor lo nuestro, digamos, ¿no? Poner en valor lo nuestro, que es tan positivo y tan importante para sentir que realmente somos argentinos y que no tenemos la necesidad de envidiarle nada a nadie, que respetamos a los demás, pero que tenemos nuestra propia idiosincrasia, que tenemos nuestra propia cultura, que somos un país que ha nacido cosmopolita, digamos, porque ha tenido la inmigración de europeos, de latinoamericanos, de distintos sectores del mundo, pero que los argentinos somos de alguna manera un ser especial, nos sentimos así, nos sentimos con orgullo y queremos poner en valor todas las cuestiones que hacen a nuestra patria, a nuestros eventos culturales, a nuestra celeste y blanca, etcétera, ¿no? Eso, lo que se habla más o menos del sentido de pertenencia, ¿no? Que en El algún sentido de momento... pertenencia, yo creo que en estos momentos que tal vez necesitamos cada vez sentirnos más argentinos para poner en valor lo nuestro y no pensar que lo nuestro es algo pequeño comparado con los demás. Nosotros somos una nación importante, somos un país soberano, somos un Estado totalmente independiente, que tenemos nuestra propia idiosincrasia y que la tenemos que poner en valor todo el tiempo, que eso no nos impide relacionarnos con distintas naciones del mundo, pero lo tenemos que hacer desde el lugar que nosotros tenemos que hacerlo, respetando fundamentalmente los intereses de todos los argentinos, que somos todos los que vivimos en esta gran nación. No estamos en campaña política, no estamos en un momento en donde, o sea, se dé una efervescencia de militancia, tal vez, ¿no? No quiero decir que no se ha dejado, pero seguís caminando la calle, seguís recorriendo San Miguel. ¿Cómo notás en este momento la situación político, social, económica del distrito? ¿Cómo crees que afectan los tarifazos llamados de Mauricio Macri o del gobierno nacional? ¿Cómo crees que eso se aplicó sobre la espalda del sanmiguelino? Bueno, en principio uno tiene que poder adaptarse a los momentos, ¿no? O sea, cuando hay campañas políticas uno tiene que hacer campañas políticas y cuando no hay campañas políticas uno tiene que estar cerca de la gente en la problemática social, en las cuestiones que la gente considera que son importantes en ese momento. Y hoy la verdad que la Argentina está viviendo una situación compleja. Tal vez el gobierno nacional no llega a evidenciar claramente la complejidad que implica llevar adelante un tarifazo brutal en todos los servicios públicos, que ha sido un disparate, que realmente se ha hecho en un lugar de laboratorio, pero sin ningún tipo de miramiento de la situación social, sin ningún tipo de sensibilidad de lo que pasa en la estructura social y económica argentina, desde las familias que lamentablemente han visto incrementado las boletas de los servicios públicos de energía eléctrica, de gas, del mismo transporte público, del agua y de las cloacas, la ha visto incrementada en varias veces. Y lamentablemente los sueldos no se han incrementado salvo en pequeñas correcciones. Entonces eso genera una gran preocupación y estamos llegando a una situación donde la gente tiene la imposibilidad de pagar. Entonces este tipo de cuestiones es muy compleja. Si a eso le sumamos encima que en la estructura económica de la producción afecta mucho a las pymes, afecta mucho al comercio y eso después se traslada como una cuestión más a los precios de los productos, de los servicios, tenemos un segundo elemento de presión sobre la canasta de cada una de las familias. Entonces estamos llegando a una situación muy compleja y a nosotros nos preocupa. Hemos visto con buenos ojos que la justicia está cada vez admitiendo más recursos de amparo relacionados con esta temática, tratando de ponerle freno, tratando de llamar la atención a un gobierno que tiene que de alguna manera reconsiderar este planteo, porque más allá de que hayan considerado en una primera etapa, y lo han hecho seguramente de buena fe, que era la salida,
mientras otros decíamos que no era la salida esta, que no era el modo de hacerlo, más allá de que uno podía considerar y podía reconocer que había tarifas atrasadas en muchos de los servicios, pero esta no era la metodología. Aplicaron la peor metodología que se podía aplicar y lamentablemente estamos viendo el principio de las consecuencias. Si esto no se detiene y no se revé, vamos a ver consecuencias lamentablemente mucho más profundas y mucho más complejas, que lo que hace es que la gente termine empobreciéndose. Yo creo que no hay ningún gobernante ni en la Argentina, ni en las provincias, ni en los municipios que quiera que la gente viva peor. Todos los que hacemos política y abrazamos la cuestión de gobernar la cosa pública, lo hacemos pensando siempre que lo que llevamos adelante es para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces yo creo en esa buena fe, independientemente del partido político al que pertenecemos cada uno de nosotros. Pero digo, cuando muchas veces esa teoría se contrapone con la realidad y la realidad cae por su propio peso, como está pasando ahora, bueno, uno tiene que rever esa teoría que aplicaba porque evidentemente no ha dado los resultados que en la teoría decía que le iba a dar. Y esto ha pasado con las tarifas, esto ha pasado no solamente con todos los servicios públicos, ha pasado con el incremento que han tenido todos los precios de la Argentina, pero fundamentalmente los precios esenciales, no los suntuarios, las cosas esenciales, los alimentos, los medicamentos, la vestimenta, las cosas que necesita la gente para vivir, las cosas elementales. Uno ni siquiera está pensando en el incremento que ha podido tener el turismo o que ha podido tener distintas cuestiones de esparcimiento que pueden ser superfluas frente a un momento de crisis o frente a un momento de necesidad de la familia. Pero sí, lo que tenemos que llamar la atención es que cuando la familia no le alcanza para poder vivir dignamente, para poder tener los alimentos necesarios para alimentar a sus hijos, para poder lograr que sus hijos puedan ir a la escuela, para poder lograr comprarle los medicamentos para poder tener una situación sanitaria y de salud adecuada, bueno, estamos en un problema. Entonces tenemos que rever rápidamente el modelo económico y social que se está aplicando, porque si no lo que vamos a lograr es que haya una estructura que venía saliendo de la situación social, que venía ascendiendo en la situación social y se va a ir deteriorando y se va a ir empobreciendo. Y yo creo que ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni los gobiernos municipales quieren esto. ¿Crees que el gobierno va a encontrar rápidamente la fórmula como para poder, o sea, está toda la conjugación de este sinceramiento de los precios de la energía, de la situación social, ¿realmente va a encontrar prontamente la fórmula para poder rever esto? Primero es absolutamente necesario. Ha tenido muchas señales, muchas alarmas que sonaron, muchas luces amarillas y naranjas que se han encendido, algunas rojas, como por ejemplo la justicia le está mandando mensajes en términos institucionales, de decir, por este camino estamos mal. Muchos mensajes de dirigentes políticos de la oposición, con buena fe, lo hacemos y le decimos, están yendo por un mal camino. Pero no lo decimos con el ánimo de mostrarnos confrontativo con la política, sino porque vemos la situación social y el gobierno debería mandar efectores sociales a cada uno de los distritos, por ejemplo, del conurbano o de distintos lugares del país para ver cuál es la situación y poder tener ellos mismos una comprobación clara de lo que está pasando. Y se van a dar cuenta que las políticas que están llevando adelante entorpecen mucho a los argentinos. Y cuando vos decís que había que sincerar, porque muchas veces en el discurso, en la modalidad dialéctica, se trata de justificar muchas cosas, ¿está bien? Y en muchas de esas justificaciones también se usa al gobierno anterior como justificación de muchas de las cosas que se hicieron mal. Y yo creo que una de las cuestiones que el gobierno anterior debe reconocer es que hubo cosas que se hicieron bien y hubo cosas que se hicieron mal. Mirá, en el tema de las tarifas hubo un atraso importante y había que salir de ese atraso importante, había que corregir las tarifas para mejorar el servicio, para mejorar en infraestructura, para que la gente, por ejemplo, no se le corte la luz, para que la gente, por ejemplo, pueda tener un servicio de gas más adecuado y se pueda expandir la red de gas en muchos lugares que no tienen, porque esta es la otra problemática, gente que no tiene gas por cañería y tiene que ir en este momento que hace mucho frío a tratar de buscar una garrafa porque se le terminó justo cuando estaba calefaccionándose, cuando estaba cocinando o cuando tenía que darle de comer a sus hijos. Entonces, o mejorar la calidad del servicio de transporte, bueno, ese tipo de cosas había que hacerla. Ahora, el camino por el cual lo hicieron está muy mal, porque además lo hicieron con el argumento, por ejemplo, las tarifas eléctricas, de bajar el déficit fiscal.
no solo no bajaron el déficit fiscal, que no lo bajaron, no solo no mejoraron la infraestructura porque no invirtieron de todo el aumento que hay, ninguna compañía, un peso en infraestructura, con lo cual tenemos el peor combo. Porque tenemos el combo donde empieza la demanda de consumo energético en el verano, vamos a tener corte de energía igual, con boletas o facturas muy abultadas de los servicios públicos. Entonces uno entiende que la única explicación para que no se corte la luz frente a este modelo es que la gente no la pueda usar porque no la puede pagar. No porque la infraestructura esté mejor. ¿Está bien? No porque se haya planificado de alguna manera en un plan que había que corregir las tarifas gradualmente, que parte de esa corrección tarifaria tenía que ir a inversión de infraestructura, para ir corrigiendo al mismo tiempo que la mejoría del servicio se dé, y entonces la gente contribuye en pagar un servicio más caro, pero ve una mejoría. Acá han pagado entre 10 y 15 veces más la factura eléctrica, por ejemplo, que se ha tratado de disimular, donde antes era una boleta bimensual o bimestral a una boleta mensual, y la gente lo asimila rápidamente, porque eso, más allá de que sea ahora prorrateado mes a mes, se va a dar cuenta que va a estar pagando muchas veces más lo que pagaba anteriormente. Entonces, el mecanismo que han utilizado no es el adecuado por donde uno lo mire, porque esto no ha bajado el déficit fiscal, como decía, no ha generado mejoría en la infraestructura de instalación de la red, ni en la electricidad, ni en el gas, ni en ninguno de los servicios públicos, porque ha impactado fuertemente en la cadena productiva de la Argentina. Hay muchas pymes que lamentablemente están trabajando a pérdida para mantener la estructura de producción que tienen, y en esa estructura de producción hay mano de obra, hay seres humanos, hay familias. Entonces ha perjudicado en todos los aspectos. Hemos visto las situaciones sociales que padecen organizaciones no gubernamentales de la sociedad, como los clubes de fútbol, como las organizaciones no gubernamentales vinculadas a temáticas de acompañamiento social en la sociedad. Todas tienen problemas. O sea, cuando uno escucha que todos los cantos van en el mismo sentido, ya no es un problema de la oposición o del oficialismo. Es escuchar, si se quiere, a cada uno de esos actores sociales que reclama por la misma temática. Mirá, se habrá visto en los medios de comunicación. Ayer o antes de ayer hacían un reclamo en 3 de febrero. Ayer a la mañana, o hoy a la mañana, hacían un reclamo en San Martín. Hubo distintas interpretaciones de muchos intendentes municipales por presión de su misma comunidad para presentar recursos como representante de esa comunidad para tratar de parar muchos de los aumentos de los servicios públicos. Bueno, ¿esto a qué obedece? Obedece a que empezó siendo preocupante y terminó siendo una cuestión muy extrema, que la gente en algún punto, yo creo que escuchaba cuando se decía que se venía el aumento, pero no lo terminaba de materializar hasta que no llegó a ver en la casa la boleta de lo que tenía que pagar. Entonces ahora todo el mundo contrasta, pagaba esta boleta de tanta plata y ahora tengo que pagar esta boleta que es 6, 7, 8, 10 veces más. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? En este momento estamos hablando ya no de una transición política, sino de un cambio político en San Miguel, en donde realmente el intendente pasó de pertenecer a un partido, a un espacio político, y pegó un salto hacia, digamos, hacia el oficialismo. En este contexto, hablando de todo lo que dijimos, ¿no?, con los buenos y malas decisiones que ha tomado el gobierno, ¿cuál es tu lectura al respecto del pase político que ha tomado Joaquín de la Torre de pasar a un ministerio de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en principio nosotros entendemos ahora la situación política en muchas de las cuestiones, ¿no? Cuando el intendente en la campaña cortaba la boleta y trataba de inducir a que la gente de San Miguel lo vote a Macri, tenía que ver con esto. Cuando nosotros reclamamos en el Consejo Deliberante, reclamamos por los medios de comunicación, salimos a levantar firma para tratar de llamar a la conciencia, de generar alguna acción con respecto al tema de las tarifas, nos sentimos el eco en el gobierno municipal, y tenía que ver con esto, tenía que ver con que era un gobierno que ya había asimilado que era parte de Cambiemos, que era parte de la sintonía nacional y provincial, y lo que han hecho ahora es simplemente materializarla y decirle a la comunidad: hoy somos Cambiemos, o fuimos Cambiemos y hoy se lo contamos a ustedes. Yo no tengo juicio de valor en términos de las decisiones personales, porque cada uno sabe lo que hace,
pero sí en las cuestiones políticas. Yo creo que cuando a uno lo votan para un determinado cargo, está recibiendo el acompañamiento de la comunidad, está recibiendo un voto popular y tiene que ser consecuente, tiene que ser honesto, tiene que ser de alguna manera respetuoso de ese voto y tiene que cumplir su mandato. Se está hablando mucho de reformas políticas, se han introducido algunos cambios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, evitando la reelección indefinida de los intendentes, de los concejales, de los legisladores provinciales, de los legisladores locales, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Es más, lo compartí siempre y siempre lo hemos manifestado, aun cuando a mí me tocó ser legislador y nunca podíamos generar el consenso para lograrlo. Creo que esto fue un avance importante de este gobierno, sobre todo el gobierno provincial. Ahora, en esa misma sintonía, también se debe llamar a la atención en este tipo de cuestiones. Si uno se propone en un determinado cargo y le pide a la comunidad que lo acompañe en ese cargo, después tiene que honrar eso, salvo fuerza mayor. Digo, fuerza mayor puede ser algún problema de salud o alguna cuestión que no se pueda manejar, pero no a través de una decisión política que se contraponga con lo mismo que uno dijo hace pocos meses, porque ahí lamentablemente estamos en contrapunto con la comunidad. Entonces, cuando la comunidad muchas veces desconfía de la política o desconfía de los dirigentes políticos, tiene que ver con esto, tiene que ver con estas actitudes. Entonces, en esta valoración política, por supuesto que yo llamo la atención, no estoy de acuerdo, más allá de que los que tienen que expresarse fueron los que lo acompañaron o los que lo votaron a él, porque claramente yo estaba en la oposición y yo me planteé como una alternativa política en San Miguel para gobernar de una manera diferente a lo que se estaba gobernando San Miguel. No hemos tenido el acompañamiento suficiente para poder ganar. Hemos tenido 62.000 votantes que nos han acompañado, que ha sido muchísimo y que nosotros siempre decimos que estamos muy agradecidos. Estuvimos cerca de lograr el triunfo, pero bueno, la democracia es así y hay que aceptarla, se gana y se pierde por un voto. Y nosotros fuimos respetuosos de eso. Ahora, nos llama poderosamente la atención que alguien que se manifestó, se propuso para llevar adelante un tercer mandato, que ya eso requiere una gran reflexión, porque no es que no tuvo la posibilidad de ser intendente, fue intendente 4 años, fue a la reelección, fue intendente 8 años y quiso ser de nuevo para ir 12 años. Y yo he estado, con respeto institucional, en la asunción del actual intendente en su tercer mandato. Y yo lo desafío a que escuchen lo que dijo él, de lo que iba a hacer en este tercer mandato, que se iba a dedicar este tercer mandato a estar en San Miguel, como él mismo evidenciando que no había estado el año anterior, que había estado en otras cuestiones políticas más regionales y provinciales, y que se iba a dedicar a San Miguel. Bueno, a las pruebas me remito, por eso digo, la comunidad tiene que llamar a la reflexión de este tipo de cosas. A mí no me gustó esto, pero bueno, son decisiones personales. Yo hago una valoración política, no hago una valoración personal, porque tampoco las conozco y tampoco sé qué tipo de cuestiones motivó esto, pero digo, me parece que merece también una reflexión este tipo de cosas y también debe ser introducido como parte de una reforma política que hay que entender. No es simplemente el no reelección indefinida, que tiene que estar, la posibilidad de que no haya reelección indefinida como se ha votado. No es solamente el tema de lograr poner en claro cuál es el financiamiento que deben tener los partidos políticos. No es solamente el tema de lograr que cuando uno es electo por una determinada fuerza tiene que respetar esa fuerza en cualquier estamento. Yo no lo estoy hablando solamente en el estamento de lo que obedece a un nivel intendente, sino en todos los estamentos legislativos, nacionales, provinciales y municipales. Sino de lo contrario, uno tiene que tener otro tipo de actitud. Porque no puede ser que uno se proponga con una determinada idea en un determinado tiempo y en pocos meses esa idea se haya trastocado totalmente. Porque evidentemente hay algún problema ahí. Hay algún problema o estaba encubierto una situación que no se le dijo a la comunidad. Y eso me parece que desvaloriza la política. La política, que es una herramienta, un instrumento noble para poder transformar las cosas que están mal en la realidad, termina siendo bastardeada por esta y por muchas otras cosas, ¿no?
termina siendo bastardeada por muchas cosas que después hace que la comunidad termine alejándose de la política y eso nos hace mucho daño a todos. Nosotros necesitamos que siempre haya gente nueva que se incorpore a la política, necesitamos jóvenes que hayan en la política, que abracen la idea de gobernar para la cuestión común, gobernar la cosa pública, necesitamos nuevos dirigentes, necesitamos siempre que haya valores nuevos que vayan surgiendo. Y si no damos buenos ejemplos, lamentablemente esos valores no van a llegar. Porque la gente va a decir, no, yo no quiero estar en la política porque estar en la política es un mundo de desprestigio. Entonces tenemos que lograr, los dirigentes políticos, y esto lo digo con independencia del partido que pertenezcamos cada uno de nosotros, tenemos que lograr honrar lo que nosotros abrazamos como una idea de llevar adelante en un concepto militante y de ese concepto militante alcanzar un espacio de poder para después gobernar o para después legislar o para llevar adelante una idea, un proyecto, un programa que le contamos a la comunidad. Porque si en un momento le contamos a la comunidad un proyecto, una propuesta, una idea, cuando estamos gobernando tenemos que llevarla adelante. Si no tenemos la posibilidad de gobernar porque la gente no nos acompañó, bueno, también a los que no nos acompañó tenemos que rever si el proyecto era tan importante, si la idea le llegó a la gente, si la comunicación fue la adecuada, si en realidad ese tema a la gente no le interesa y le interesaba a otro, también tenemos que rever. Yo no estoy diciendo que nosotros no tengamos que rever. Lo que digo es que a cada uno le toca su rol. Y a nosotros en San Miguel nos toca hoy el rol de ser opositores. ¿Y qué es ser opositores? ¿Qué es ser opositores? Porque muchos confunden lo que es ser opositor. Ser opositor no es ponerse al lado del gobierno y acompañar cualquier cosa. Tampoco es oponerse, ponerse de enfrente y no acompañar nada, sino tener un criterio en función de lo que le planteamos a la gente que nos acompañó. Nosotros nos debemos a los 62.000 ciudadanos de San Miguel que nos votaron a nosotros, que votaron nuestra idea. Entonces que votaron nuestros proyectos, que votaron nuestra plataforma política. Entonces tenemos que tratar de incidir con esa plataforma política en cada una de las áreas dentro de nuestras posibilidades, ¿no? En las posibilidades de ser opositores y en la posibilidad de estar en minoría. Pero tenemos que tratar de incidir y por supuesto la gente nos votó para controlar. ¿Para controlar qué? El desarrollo del oficialismo. ¿Está bien? Y en ese control tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que decir las cosas con respeto, no faltando cuestiones digamos, en el respeto hacia las personas, pero sí planteando cuestiones políticas según nuestra visión, ¿está bien? Porque de alguna manera la gente necesita esa visión de la oposición para tratar de mejorar el sistema democrático, en este caso municipal, pero también lo mismo a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Yo creo que en ese tipo de cuestiones. Y me parece que tenemos que estar en ese camino. Franco, un poco para ir cerrando, una charla bastante minuciosa, ¿no? Esta que tuvimos. ¿Qué tenés hoy para decirle al vecino de San Miguel? Tenemos mañana, que es el 9 de julio, un gran recordatorio de uno de los epicentros más grandes de la historia de nuestro país, puede ser, en donde, bueno, grandes próceres firmaron una carta de independencia, pero también como un mensaje ya para avisorar todo lo que hoy tenemos en esta realidad política y cómo realmente podemos hacer para salir de ella. Quiero decirle primero que podemos estar en situaciones difíciles, que algunos pueden estar mejor y otros pueden estar en una situación más compleja. Primero, no tenemos que perder las esperanzas. Segundo, lo que se empezó a construir hace 200 años en la Casa de Tucumán ha sido también el correlato de la acción de cada uno de esos 200 años hasta el día de hoy. Y también es el correlato de la acción de cada uno de los ciudadanos en la construcción que vamos haciendo día a día. Todos somos parte de esta nación y todos construimos un poquito más de patria cada día. Entonces, podemos tener momentos difíciles, podemos tener momentos complejos, tenemos que lograr salir y ahí tenemos la responsabilidad todos. Los dirigentes políticos seguramente con más responsabilidad que los vecinos comunes. Por eso digo, tenemos que honrar la política en términos de el ejemplo y de nuestra prédica y de nuestra práctica cotidiana. Y tenemos que lograr marcar como dirigente político el camino hacia una mejor calidad de vida de nuestra comunidad. Mañana es el 9 de julio y es algo muy importante para la Argentina porque es el Día de la Independencia. Es lo que nos hace, de alguna manera,
sentir que nosotros mismos podemos ser autosuficientes en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, en proteger lo que somos. Y eso no, como lo decía al principio, no impide y no dice que no tengamos que relacionarnos con los de afuera, sino todo lo contrario, que tenemos que relacionarnos con los de afuera para potenciarnos en el Mercosur, en países latinoamericanos, también en el país de América del Norte, en los países europeos, en los países asiáticos. ¿Para qué? Para lograr engarzar y lograr generar una sinergia de las cosas que nosotros somos fuertes y de las cosas que nosotros necesitamos de ellos. Pero siempre desde nuestra soberanía y desde nuestro rol de respeto a cada uno de los millones de habitantes que tenemos en nuestra patria. Porque si uno lleva adelante un desafío de un contexto internacional, de congruencia, consecuencia, acompañamiento con otras naciones, y eso se pone de contrapunto con cada uno de los argentinos, estamos mal. Nosotros tenemos que defender a los argentinos, y yo creo que el gobierno nacional que está, el gobierno nacional que estuvo, siempre se quiere llevar esto adelante con buenas intenciones. Bueno, lo que hay que ver es si esas buenas intenciones tienen un correlato en la realidad que realmente refleja esa buena intención. O si lamentablemente la intención puede ser buena, la teoría puede ser buena, pero la realidad se impone. Esto lo dice el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco en sus encíclicas dice claramente, ojo, porque la realidad se impone frente a una idea, que la idea puede ser buena para mí, pero lamentablemente la realidad es más palpable, es más cruda y es lo que la gente termina evidenciando. Y también, en un mensaje, digamos, a todo el conjunto de los argentinos, también siempre lo colectivo es mucho más importante que la cuestión individual. Por supuesto, las acciones individuales hacen a un conjunto, pero la acción colectiva siempre predomina por la cuestión individual. Muchísimas gracias, Así Franco. que feliz Día de la Patria para todos.